Hablemos claro, Nicolás Lucar. El presidente de la República nombró finalmente a Walter Martos como presidente del Consejo de Ministros. Y estamos enfrentados ante la urgencia de que el nuevo premier se presente ante el Congreso para obtener el voto de confianza que le tiene que dar el Parlamento para formalizar su gestión de gobierno. Sin embargo, lo más importante no es eso, y nosotros lo hemos dicho acá en Exitosa. La confianza que tiene que ganar el gobierno es con la gente. Y con lo que la gente espera es un mensaje claro, directo, sincero, sin maquillaje y sin soberbia de lo que está pasando. Y lo que está pasando en términos de la pandemia es grave y en alguna medida era inevitable. La salud pública en el Perú estaba completamente colapsada antes de la pandemia del coronavirus. Recuerden ustedes los casos que acá los tratamos en Exitosa de niños que se morían en el Perú el año pasado porque no había respiradores y no teníamos el coronavirus. Entonces, las décadas de abandono nos están pasando la cuenta. Nuestro sistema de salud no está capacitado para enfrentar una crisis de estas dimensiones. En ese contexto, ¿hay cosas que se pueden hacer? Por supuesto que sí. La herramienta más importante tiene que ser que la gente evite contagiarse. Y por eso es tan importante lo de las cuarentenas y la regulación de estas cuarentenas y el retorno a cuarentenas en algunas regiones y las medidas de control. En segundo lugar, es indispensable detectar tempranamente los casos y atacarlos para que no terminen en hospitalización. Pero eso supone un esfuerzo extraordinario, para que funcionen los niveles primarios de atención que no están aún funcionando como deberían y que tendrían que ser en estas circunstancias una prioridad. Pero en tercer lugar, tenemos que superar una situación que es inadmisible. Es decir, que la gente se esté muriendo en el Perú por falta de oxígeno cuando tenemos plantas paradas y cuando tenemos plantas en el mundo disponibles que podrían estar en el Perú. Y simplemente por lenidad de la burocracia no están donde deberían estar. Y la prueba la tenemos en el caso de La Molina. ¿Cómo es posible que un alcalde de un distrito relativamente pequeño en relación a lo que es el Perú pueda resolver en semanas un problema que no pueden resolver a través de los sistemas formales de la salud pública en el Perú? Ese es el primer problema. La gente, ministro Martos, quiere sinceridad, no queremos que nos dore la píldora. Si se están muriendo 50.000 peruanos hasta hoy, que nos lo digan con claridad. Necesitamos ese shock de verdad sobre la crisis del coronavirus. Y no queremos que se nos vendan éxitos que además no tendríamos derecho a reclamárselo a un gobierno que ha agarrado una crisis de salud pública de décadas. Eso es cierto. Eso es cierto. No podemos echarle la culpa al gobierno de lo mal que están las cosas. Lo que tenemos que demandarles, uno, sinceridad sobre la situación y dos, eficiencia para hacer todo lo que sea posible, todo lo que sea humanamente posible hacer en estas circunstancias. Y lo que hay que decir es que no se ha hecho todo lo humanamente posible por la burocracia, por la lenidad, por la corrupción que todavía hay en algunos sectores, por lo mal que han sido organizadas las compras, por los errores que se cometieron con respecto a las pruebas desde un comienzo de este proceso, porque no se tomó medidas desde el comienzo con los niveles primarios de atención, pero en fin. Eso es el primer tema. Pero el segundo, y lo hemos insistido hasta el cansancio, es que tienen que sintonizar con el Perú real, el Perú de carne y hueso, la gente de a pie, la inmensa mayoría de peruanos que está sufriendo una catástrofe económica en sus vidas y en sus familias. Hay millones de peruanos que se han quedado sin chamba, hay millones de peruanos que han reducido sus ingresos a los límites de la sobrevivencia. Gente que solo tiene dinero para comer y para pagar sus servicios más elementales y que va a tener en algunos y no pocos casos que reconvertirse laboralmente, porque trabajaba en actividades como el turismo y la gastronomía que ya no van a ser una fuente de empleo como lo eran hasta antes de la pandemia. Y eso va a significar un proceso. La reactivación económica va a ser un lento y duro proceso. Vamos a atravesar el desierto y fácilmente nos va a tomar un año hasta que la situación se parezca un poco a lo que teníamos.
Pero eso supone la urgencia de tomar medidas que no son solamente bonos, que tienen que implicar el tratamiento del tema de los créditos, es decir, hasta cuándo hay que repetir, se necesita un reactiva para las personas, que se reestructuren las deudas, que se den plazos más extensos, que se bajen los intereses, que se dé un año de gracia para la gente también y no solo para las grandes empresas. Pero finalmente hay que tener un plan nacional de obras públicas para estimular la economía nacional. Y eso es fundamental porque es una salida que puede empezarse en el corto plazo, pero que no puede ser un desmadre, pues no puede ser le doy plata a los municipios a ver qué hacen, qué pequeñas obras pueden hacer. Necesitamos un plan como país. Es decir, ¿qué vamos a hacer en cada lugar que sea indispensable? Necesitamos hospitales, necesitamos colegios, necesitamos carreteras, necesitamos reservorios de agua. En el Perú, la tercera parte de la gente no tiene agua potable y eso le va a dar mucho trabajo a la gente, el construir esas redes. En el Perú no hay conectividad, hay que construir esas redes y eso también es trabajo. Yo creo que, aunque pueda parecer reiterativo, una vez más, la decisión está en manos del presidente de la República y en este caso de Walter Martos. Las cosas que hay que hacer están puestas sobre la mesa hace rato. Lo que hay que tener es la decisión de hacerlas. Hablemos claro, Nicolás Lucar.